San Mateo capítulo 6. El verso 25 dice: por tanto os digo, no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, no siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Gloria a Dios. He titulado esta predicación: ¿qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? Basado en el verso 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. A veces buscamos el reino de Dios, pero la justicia de Dios no. Pero hay que buscar las dos cosas. Jesús dijo las dos cosas: el reino de Dios y su justicia. El Señor les llamó a todos hombres de poca fe. Cada día trae su propio afán, dijo el Señor. El día de ayer es diferente al de hoy. El día de hoy será diferente al de mañana, mañana al de pasado mañana. Cada día su propio afán, y usted no sabe, ni yo sabemos lo que nos vamos a enfrentar. Gloria a Dios que el día de ayer ya pasó. Y terminamos en victoria. ¿Cuántos pasaron situaciones difíciles estos días? ¿Cuántos irán a pasar hoy, mañana, pasado mañana? Pero Jesús dijo: es necesario que yo siga mi camino hoy, mañana y pasado mañana. Siempre. Capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Está hablando Jesús acerca de las bienaventuranzas. Jesús enseñó acerca de las bienaventuranzas. Y en el capítulo 5, en el verso 1, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. No solamente sus discípulos, también la gente que había creído en él, los judíos que habían creído en él. En el anterior versículo, verso 25 del capítulo 4 dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y al ver la multitud de ellas, subió a un monte y se sentó. Cuando la Biblia habla aquí de un monte, no está hablando de un monte alto, sino está hablando de la palabra griega bounos, que significa un montículo, un collado como de alto de este lugar, donde la costumbre de los judíos o de los rabinos o maestros era que ellas eran los que se sentaban y los discípulos se permanecían de pie. Aquí es lo contrario: el maestro es el que está de pie y los discípulos están sentados. Por eso cuando Jesús dice se sentó a enseñar, pero sus discípulos permanecían de pie, o la gente que le escuchaba permanecía de pie. Entonces el Señor comienza a hacer enseñanzas acerca de la oración, del ayuno, de la limosna, de la ofrenda, de todas estas dichos del Señor acerca de la ira, el enojo,
la ley, el divorcio, los juramentos, en fin, todas estas cosas. Llega un momento crucial en la vida del hombre, que es la comida, la bebida y el vestido. Cualquiera que usted esté en cualquier lugar, cualquier que sea su situación, su estatus económico o su nivel de vida, va a necesitar comida, va a necesitar vestido y va a necesitar que beber, porque esa es la vida del hombre. Pero Jesús en el verso 33 dice: todas estas cosas son necesarias. Mi Padre que está en los cielos, Él sabe que ustedes necesitan el pan, necesitan el agua y necesitan el vestido. Así que no se afanen. ¿A quién les estaba hablando Jesús? A sus discípulos y a los que habían creído en Él, como usted y yo. Por lo tanto, Jesús nos dice a nosotros: mire, el Padre sabe que ustedes tienen necesidad de comida, de vestido y de bebida. Así que no se afanen por eso. Primero busquen el reino de Dios. Preocúpense por buscar el reino de Dios y su justicia. Y mi Padre lo va a añadir todo. Antes que cualquier cosa, busquen el reino de Dios y su justicia. La palabra buscar, en el griego, la palabra seteo, que significa ir decididamente en pos de algo, con su mirada puesta en ese algo, en esa meta, en ese pensamiento. Y aunque vengan las dificultades, usted no las atiende porque tiene una meta fija. Y también de la palabra anaseteo, que significa buscar cuidadosamente. Cuando usted busca algo, no lo busca ligero. A veces lo encuentra rápido, a veces se demora buscando lo que está buscando. Pueden pasar días buscando lo que usted necesita. Pero usted va en pos de aquello que busca, de lo que necesita. Y usted levanta las alfombras, usted barre, usted levanta el colchón de su cama, usted mira debajo de su cama, usted corre los muebles, busca en la cocina, porque dice: ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Hasta que lo encuentra. Y cuando lo encuentra dice: ¡ah! Satisfecho, ¿verdad? ¡Ah! Lo logré. ¡Ah! ¡Oh, ya sé dónde está! Pero ese algo que usted estaba buscando y lo logró encontrar, si usted no hubiera puesto el empeño para hacerlo, jamás lo encuentra. Y eso es lo que significa la palabra buscar. Ir en pos, decidido, pase lo que pase. Quizá mientras usted busca se tropezó con el mueble y se le pinchó un dedo. No sabemos. Pero a pesar de que su dedo se pinchó, usted siguió buscando. Usted no dejó de buscar. Esa es la palabra buscar. A eso es que se refiere la Biblia. Busquen, vayan decididamente, constantes, perseverando, hasta lograr encontrar eso que buscan. Y eso que buscan es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, en la palabra que decimos buscar tiene que ver, hermanos, con meditar, con escudriñar la palabra. Y cuando usted busca y usted encuentra, entonces usted toma una decisión en su corazón que es necesaria para usted seguir adelante. ¿Sí me entendió? Usted escudriña, usted busca, usted consulta.
Pero para seguir adelante usted necesita definirse, usted necesita estar convencido, usted necesita tomar de una decisión para seguir adelante. La palabra reino de los cielos en el hebreo, en el griego, es la palabra basileia tou theou, que es el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Es la esfera donde Dios gobierna y en la que su voluntad es respetada y cumplida. En el reino de los cielos, usted tiene el deber de obedecer la ley de Dios. Usted no puede hacer lo que quiera, o yo no puedo hacer lo que yo quiera, sino es a obedecer la ley de Dios. No hay otra. Si no obedece, está en rebeldía. Pero nosotros los creyentes fuimos llamados a obedecer la ley de Dios. En ninguna parte de la Biblia usted encuentra que Dios le pregunte al hombre: ¿qué piensas del mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Dame tu opinión, dame tu concepto, ¿qué es lo que tú dices acerca de eso? El Señor dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Yo tomo la decisión si lo amo o no lo amo. Esa es la decisión que yo debo tomar para seguir adelante todos los días, cuando busco del reino de los cielos. Entonces es la esfera de gobierno de Dios. Y cuando habla de la justicia de Dios, está hablando de lo que es recto. De lo que es recto, porque la palabra justicia en el griego es dike, que significa rectitud. Hay otra palabra en el griego que significa dikaiosune, que es el carácter o la cualidad de ser recto o justo. Esa es la definición. Por lo tanto, la rectitud es un atributo de Dios. Dios es recto, Dios es justo, Dios es santo. Y la justicia de Dios es todas aquellas cosas o todo aquello que ha sido señalado por Dios para que sea reconocido y obedecido por los hombres. Dios nunca nos dirá cuál es mi opinión o su concepto acerca de tal mandamiento. Él lo señaló que tenía que ser así, por lo tanto el hombre está en el deber y en la obligación de obedecer la ley de Dios. En Mateo capítulo 6, antes miremos el Salmo 119, versículo 172. Salmo 119, versículo 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. La palabra justicia en el hebreo es sadak, que es la misma definición que da en el griego, rectitud. Todos los mandamientos del Señor son rectos, no son torcidos, son rectos, son justos. Por eso la Biblia dice que debemos meditar en su palabra y aprender los versículos de la Biblia. La palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. Hay un propósito, ¿para qué?
para que entre nosotros nos exhortemos y para que entre nosotros alabemos al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Son rectos, Dios es recto. Pero a veces confundimos la justicia de Dios con la justicia de los hombres. La Biblia dice que en la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Y el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, dice la Escritura del verso 1 al 8, le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en cierta ciudad un juez. ¿Quién es un juez? Que imparte justicia. Que ni temía a Dios, ni temía a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Le haré justicia. Aquí vemos un ejemplo de la justicia del hombre, no es la justicia de Dios. Porque aquí la palabra justicia en el griego es la palabra edikos, que es alguien sin ley. Él es ley. Él es mismo ley. Miren lo que dice, no temo a Dios, ni temo a los hombres. O sea, yo impongo mi ley, es mi ley, no la de Dios, no la del hombre, es mi propia ley. Y en su propia ley hizo justicia, sí. Pero esa palabra, justicia, edikos, está hablando de alguien que impone una pena como castigo. La justicia del hombre, cuando viene la justicia del hombre, lo hace como un castigo. Ustedes ven en las noticias cuando a veces atrapan a un ladrón, ¿qué hace la gente? Aplica su propia justicia. Pero ¿cómo es esa justicia? Con ira, con rabia, con enojo. Así fue la justicia de este hombre. No temo a Dios, no temo a los hombres. Sin embargo, esta viuda me molesta, me cansa. No quiero que me siga molestando. Y lo hizo con rabia, con ira. Él aplicó justicia, pero lo hizo con ira, con rabia. Por lo tanto, esa justicia fue aplicada como si fuera un castigo. Es lo que dice en el griego. Pero la justicia de Dios es con misericordia. No es con ira. Es con misericordia, porque Él es recto y Él es justo. La justicia del hombre no es recta, es torcida. Entonces Jesús le dice a los discípulos, allí en el capítulo 6 de Mateo, guárdense ustedes de hacer vuestra justicia, porque esa justicia es para que los hombres la vean. Esa no es justicia de Dios. Sin embargo, Jesús dice, ustedes que han creído en mí, ustedes que son mis discípulos, cuídense de no aplicar su propia justicia, sino busquen la justicia de Dios.
Y a eso somos llamados, a escudriñar, a meditar, a consultar. En el reino de Dios, esa justicia que es perfecta, esa justicia que es recta, esa justicia que es de Dios, no mi propia justicia. Porque al hacerlo lo hago torcidamente, como un castigo, porque lo hago con ira, con enojo, con rabia. Esa fue la actuación del juez. No temo a Dios, no temo a los hombres. Este juez era ateo, ¿o no? No temo a Dios, o sea, no respeto a Dios. ¿Quién es Dios? No, si yo soy Dios. Eso es una teología atea. Los ateos dicen que ellos son ley, que ellos son su propia justicia, que ellos son los que imponen sus propios pensamientos, sus propias leyes. Entonces, el ateísmo es considerado una religión. Porque ellos mismos se creen en Dios. En Mateo capítulo 15 vemos un ejemplo cuando el mandamiento de Dios, que es recto, el mismo pueblo de Dios o los mismos que enseñan la palabra lo tuercen para su propio provecho. Verso 4 a 6 dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre muera irremisiblemente. Ojo al mandamiento. Ojo al mandamiento. Honra a padre y madre. Hijo, estás en el deber, en la obligación delante de Dios de respetar a tus padres, de obedecer a tus padres. Porque ese es el mandamiento de Dios. Y si el hijo o la hija maldice al papá o a la mamá, ¿cuál es la sentencia? La muerte. No hay más. Ya está determinado. Muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que yo pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Pues quizás no seamos como ese juez que imponemos nuestra propia ley. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios. Pero sí podemos caer en el hecho de que un mandamiento de Dios, por no saber, por no estudiar, por no escudriñar la palabra, yo lo convierta en una tradición para mí. Y de esa manera estoy rechazando lo que Dios estableció. Y aquí al Señor Jesucristo, los fariseos y los escribas le recriminan que por qué los discípulos no se bañan las manos antes de comer. No es que el Señor esté promoviendo que usted no se lave las manos o la insalubridad. Lo que pasaba era que los escribas y los fariseos, y en especial los ancianos, habían establecido un protocolo para lavarse las manos. Tenían un jarrón con agua y venían en fila, en acto protocolario, todos así como en santidad. No metían toda la mano, si solamente metían una parte de la mano hasta la parte de media mano. Y hacían luego, se sacudían y había alguien que les tenía una toalla y se bañaban. Ese era el protocolo. No es como el lavado de manos que usted y yo hacemos, ¿verdad? Con jabón nos bañamos bien las manos. Lo hacemos sin protocolos, pero ellos
lo hacían como una costumbre o como un rito o una tradición. Entonces, el Señor Jesucristo le dice, mire, ustedes están quebrantando un mandamiento de Dios. Porque la ley del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero si un hijo viene y le dice, padre o madre, que esté generando ingresos, ¿no? Que esté trabajando, que esté ganando un salario, o no tenga salario, pero está en el deber de honrarlo, y le dice, papá, mamá, todo lo que tengo, todas mis posesiones, todo lo que tengo en el banco, lo he ofrendado a Dios, por lo tanto, no te puedo ayudar, porque es que es para Dios. Y ellos lo aplaudían. Ellos estaban de acuerdo. Y Jesús les dice, ustedes están quebrantando un mandamiento de Dios. Están invalidando un mandamiento de Dios. Por vuestra tradición, por vuestra costumbre, por vuestro rito. La palabra honrar en el griego es la palabra time, que es valorar, honrar, estimar al papá y a la mamá. Y en el hebreo es kabat, con K de kilo, kabat, terminado en D de dedo, kabat, que significa honra. Entonces, todos los hijos estamos en el deber de valorar, de honrar, de estimar a nuestros padres. No en vano ellos toda la vida se han preocupado por nosotros para que al final los desechemos o no los tengamos en cuenta. ¿Quiénes eran los ancianos? En el pueblo de Israel estaba dividido en familias, grandes familias. Esas familias estaban también divididas por tribus. Y cada tribu tenía un jefe. Y ese jefe era la persona de más edad, de más experiencia, de más conocimiento, más sabia. O sea, los ancianos. Por eso en el tiempo de Jesús se le llama el consejo de los ancianos. Porque era gente que había tenido experiencia, gente de edad, que conformaban este consejo. Entonces los fariseos y los escribas se dedicaban al estudio religioso, a las cosas religiosas, pero los ancianos se encargaban de las cosas civiles y de las cosas de gobierno. Dentro de los ancianos habían gente que inclusive no era sacerdote, pero podía ser parte del consejo de ancianos. Entonces, ellos se encargaban de las leyes civiles y de las leyes de gobierno, mientras los fariseos y los escribas de las leyes de la religión, del hebreo, de la ley del Señor. Y esa era la tradición de los ancianos. Los ancianos establecieron una religión, una tradición. Los fariseos y los escribas establecieron otra tradición. O sea que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía muchas cosas que no eran bíblicas, sino eran tradición, costumbres que venían desde hace tiempo. Es mi ofrenda a Dios. Qué pena, papá, no lo puedo ayudar porque es que todo lo que yo tengo se lo dediqué a Dios. No es así. Ellos lo interpretaban mal. La palabra quebrantar en el hebreo, en el griego, es ateteo con th, ateteo, que significa anular, desechar, rechazar,
el consejo de Dios. Y lo cambiaban, ¿por qué? Rechazaban el consejo de Dios, rechazaban el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Por una tradición. ¿Qué es una tradición? En el griego es paradosis, que es transmitir una enseñanza o transferir una enseñanza de generación a generación. El padre al hijo, el hijo al su hijo, a sus hijos, de generación en generación. Así se establece una tradición o una costumbre entre el pueblo. Entonces, la definición de tradición es el proceso mediante el cual el hombre obtiene, preserva y transmite sus pensamientos a través del tiempo a sus generaciones. Por eso Dios dijo que el padre le enseñaría a su hijo la palabra. Y que cuando su hijo le preguntara a su padre sobre tal cuestión de la escritura, él estaba en el deber y en el derecho de responderle conforme a la escritura. Pero ellos fueron transmitiendo conceptos, pensamientos, ideas, que fueron estableciendo costumbres, tradiciones, y empezaron a transmitirla de generación en generación. Fueron torciendo las cosas. Pero Jesús les dice: ustedes están rechazando, invalidando la ley de Dios. Así no dice, así no es. Por lo tanto, hermanos, muchos de nosotros venimos de una religión que nos enseñó muchas costumbres y muchas tradiciones. Y empezamos a vivir una vida en Cristo. Y todavía muchos años y todavía seguimos con esa tradición. Todavía muchos cargan la medallita. Muchos cargan el escapulario, la cadenita de oro, como un amuleto para la buena suerte. Todavía muchos llegan a la iglesia con esas costumbres. Y es necesario que esas costumbres sean quitadas, cambiadas, pero no por los hombres. Y Jesús les dice: toda planta, en el verso 19, perdón, en el verso 19 no es en el verso 13. Toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. ¿A qué planta se está refiriendo Jesús aquí? La palabra planta en el hebreo es la palabra futeia. Futeia es aquello que ha sido plantado. Cuando usted toma una planta, va a su jardín, usted le abre un hueco, usted la pone en la tierra, luego la tapa con esa misma tierra. Esa planta fue plantada en su jardín. Está hablando de las tradiciones, las costumbres y las ideas que han sido plantadas en nuestra mente. Y Jesús dijo que toda idea, pensamiento, filosofía que no fuera de Dios tenía que ser desarraigada, arrancada de raíz. Pero no por los hombres, sino por la palabra. Por lo tanto, si usted o yo tenemos una costumbre, una tradición que no esté en línea, que no tenga una base escritural, rechácela. No la acepte. Porque toda nuestra vida está llamada a buscar lo recto de Dios, lo justo de Dios.
Y la palabra de Dios es recta. Por eso Pablo decía, el que roba, ya no robe más, sino trabaje. ¿Cuál era la costumbre de este hombre? Robar. Pero después por la palabra, ese pensamiento que para él era bueno es arrancado y ahora es establecido otro mandamiento en Dios que dice que trabajemos, que ganemos el pan con el sustento de nuestro salario. Porque eso es lo que dijo el Señor a Adán: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Cardos te va a producir. Hoy quieren ganarse la vida fácilmente, ganar dinero fácilmente. Por lo tanto, se ha errado ese pensamiento. El pensamiento de Dios es: trabaja, lleva el sustento a tu casa, tu salario, que te cueste, te va a costar. Tendrás que esforzarte, tendrás que madrugar, tendrás que viajar, tendrás que ir a lugares quizá que nunca pensaste ir. Viajar en buses de camino de trocha, de 2-3 horas de trocha, como me tocó a mí. Lugares que nunca imaginé ir, allá me tocó ir. Caminar en medio del barro cuando estaban todas ese problema de ese tiempo de las lluvias, entre el barro para llegar a Cúcuta. Pero llegué, embarrado, pero llegué. Así es con el sudor de su frente que se gana el pan diario. Eso lo dice el Señor. No con trampas, no con mentiras, no con engaños. Porque no es de Dios. Usted tiene que buscar lo recto de Dios, lo que es recto. A una esposa de un cuñado, trabajaba en una empresa pública, y porque ella se negó a hacer un torcido, la sacaron. Ella nunca estuvo de acuerdo en prestarse para eso, pero la sacaron. El hecho de que ella se haya negado no quería decir que no le iban a sacar. Ellos necesitaban a alguien que les respaldara ese torcido. Pero ella sufrió la consecuencia. La echaron. Y los del torcido se quedaron. Pero qué bueno cuando uno puede salir con la frente en alto, ¿verdad? Usted puede caminar con la frente en alto y saber que las cosas las está haciendo bien. Que a pesar que le digan, es una mentira piadosa, usted dice, la mentira es mentira delante de Dios. Y usted no se presta para eso, entonces usted comienza a andar con la frente en alto delante del Señor. En la justicia de Dios, en lo recto de Dios, porque su pensamiento no está en lo suyo, sino en lo de Dios, poniendo su mirada en las cosas de Dios. Decir una mentira, por más pequeña que sea, para después ir a decirle, uy, lo logré, gloria a Dios, no creo que sea. Por eso el apóstol Pedro dice que si usted sufre por causa de Jesús y de su palabra, glorifique a Dios por ello. Pero usted sufre, si usted dice que sufre por causa de Jesús, pero es entrometido, chismoso,
no diga que sufre por Cristo. Sufre por chismoso y por entrometido. Entonces no diga, ay, gloria a Dios. No, busque lo recto, busquemos lo recto de Dios. Que podamos andar delante de Dios con la frente en alto. Dios, que es un Dios justo, nos pueda decir, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y ellos lo torcieron aquí. El mandamiento de Dios, que es recto, lo torcieron para imponer su propio pensamiento. No es que cada uno de nosotros nos formemos opiniones o diversas ideas y pensemos que de pronto tenemos la razón. Hay una religión que se llama la Nueva Iglesia. Cuando dije la Nueva Iglesia, dije, uy, la vieja ya pasó, o sea, la vieja quedó obsoleta. Ahora es la Nueva Iglesia. La iglesia que Jesús levantó es una iglesia que permanece por los siglos de los siglos. No la destruye nadie. Porque cuando Pedro le dice al Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Señor le dice, Pedro, sobre esa verdad de que yo soy el Hijo de Dios, sobre esa verdad voy a edificar mi iglesia. Y todavía a estas horas, Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo la siguen edificando. Pero hay unos que dicen, no, ya, toca una nueva. Toca una nueva. Entonces, cuando nosotros imponemos nuestras propias ideas o nuestros propios conceptos de la palabra de Dios, entonces empezamos a enseñar esas doctrinas como doctrinas de hombres. Y hay que tener cuidado. Porque podemos caer en tradiciones. Toda planta, toda idea, todo pensamiento que usted tenga, póngalo a la luz de las Escrituras. Si tiene base escritural, sígala. Si no tiene base escritural, deséchela. Porque tenemos que buscar lo recto de Dios. Y sus mandamientos son justicia. Los fariseos se ofenden. Se ofendieron. La palabra desarraigar, ya dije que toda planta o la planta significa futella, que es aquello que es plantado. La palabra desarraigar es ecriso, con K de kilo, con Z y W, ecrisoo, que significa arrancar de raíz. Pero ¿cómo la va a arrancar Dios? Jesús dijo, toda planta que mi Padre no ha plantado será desarraigada. ¿Cómo será ese desarraigue? ¿Cómo lo hará Dios? ¿Cómo arrancará el Señor eso que no fue plantado por Él? Capítulo 8 de Juan, del Evangelio según San Juan. Jesús dijo entonces, verso 31, a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán de verdad mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cómo va a desarraigar Dios esa planta, esa idea, ese pensamiento? Eso que tengo aquí desde hace rato y pienso que es algo de Dios, pero no es. Pero que al mirarlo a la luz de las Escrituras me doy cuenta de que no es de Dios y por lo tanto es algo que estoy haciendo de mi propio pensamiento.
Tengo que desarraigarlo. Lo hace el Padre a través de la palabra. La palabra es la que me convence. Jesús dijo, permanezcan en mi palabra. Él no dijo permanezcan en la tradición o permanezcan en aquellas cosas, pensamientos, sino dijo en mi palabra. Y esa palabra dice, si ustedes la hacen, si ustedes la practican, si ustedes permanecen, la palabra permanecer es constancia, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, a pesar del problema, a pesar de que me están poniendo zancadilla para que caiga, vuelvo y me levanto y sigo adelante porque mi pensamiento está en las cosas de arriba.